Pues la salud ya la tenemos, por fortuna, a la doctora María Sí, Salinas, que repito es la directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo. Así es, ¿no, doctora Salinas? Buenas noches. sí, exactamente. Ana María es mi nombre, sí. Ok, doctora Ana María. Ahora, doctora, para entrar en detalle, ¿cómo reciben ustedes desde la Universidad del Desarrollo y desde particularmente la dependencia que usted lidera, que es la del Servicio de Psicología Integral, cómo reciben este Sí. anuncio? ¿Qué tan importante es en la lucha permanente de una sociedad como la chilena para vencer la impunidad en actos de abuso sexual? Bueno, a nosotros nos parece que es una muy buena medida. La recibimos con la alegría de ver cómo se están tomando una serie de acciones que priorizan la infancia y que reconocen además el proceso de las víctimas. También, aparte de esa alegría, tenemos la aprehensión de cómo se van a ver exigidos los distintos actores del sistema, porque investigar un delito con tanto tiempo transcurrido, un delito como el sexual, es bien difícil también, y teniendo el cuidado además de no victimizar a la víctima. Entonces nos parece una buena medida, pero donde no basta con la legislación, hay que hacer muchas más cosas. Ahora, si entiendo bien, porque si interpreto bien algo de lo que nos dice doctora Ana María Salinas, creo que eso va muy ligado a una inquietud que tengo en lo particular y se la formulo, ¿cómo no? Y es lo siguiente, en términos prácticos, es decir, llevándolo a la práctica, ¿qué tan útil realmente puede ser esta ley de imprescriptibilidad en escenarios como el siguiente? Lo pongo como ejemplo. Hay una denuncia de abuso sexual contra un infante, contra un menor, y pasan muchísimos años. Eso no va a vencer el proceso investigativo por la ley, pero en lo práctico, ¿qué tan útil puede ser encontrar verdad en el caso con el paso del tiempo, cuando el mismo tiempo se vuelve cómplice del delincuente, del victimario, porque se pierden pruebas, porque se pierden testigos? Es decir, en el tiempo eso puede ser útil. Sí, mira, la verdad es que la utilidad máxima que nos parece que tiene, y desde el punto de vista psicológico sobre todo, es que por primera vez se reconoce también el proceso de la víctima, ¿ya? La prescripción en general en todos los delitos está pensada desde la persona que está imputada, es decir, que tenga la posibilidad de cambiar su conducta, que no sea perseguido por mucho tiempo. También piensa en las dificultades que puede haber en una investigación, pero hasta ahora no estaba reconocido ahí el proceso de la víctima. Entonces, la utilidad que tiene es que en términos de política pública la víctima empieza a ser reconocida como tal, con la dificultad que muchas veces implica el develar una situación como esta, sobre todo cuando el agresor es intrafamiliar, que lamentablemente en Chile la mayor cantidad de delitos sexuales son cometidos en el contexto familiar o por personas cercanas a la familia. Entonces muchas veces es muy difícil el tema de contar, de develar lo que pasó, demora mucho tiempo, y efectivamente el hecho que eso pueda ser posible ya es un acto reparatorio para la víctima, independientemente incluso de la posibilidad de condena que tiene la persona que podría estar acusada. Pero reitero, tal como lo dije, exige mucho más a los actores, porque la investigación tiene que ser bien guiada, las pruebas tienen que ser recopiladas cuidadosamente y reconociendo y recogiendo la fenomenología propia del delito también. Claro. Ahora, doctora Salinas, este es un gran paso, sin duda alguna, en búsqueda Sí. justamente de proteger los derechos de la víctima, de su familia, pero ¿cómo estamos en Chile en materia de lucha contra la impunidad? Es decir, cuando hay denuncias de abuso sexual, ¿qué tantas veces se llega a la condena y qué tan severas son esas condenas? Mira, yo te diría que eso en Chile tiene diferencias dependiendo del tipo penal, ¿verdad? En la violación, donde hay una prueba biológica, una lesión física, obviamente la prueba está presente
las condenas probablemente son mucho más frecuentes en un delito como este, pero en el abuso sexual, donde no hay testigos, donde muchas veces ni siquiera es posible acceder al testimonio de un niño porque es muy pequeño, claramente hay un impacto ahí en términos del resultado de esas causas, ¿ya? Lamentablemente en las causas de abuso sexual como tipo penal no hay muchas condenas. Y eso tiene que ver precisamente con la dificultad de prueba, y yo creo que en Chile también hay que hacer un reconocimiento de la necesidad de capacitación que requieren todos los actores. O sea, con lo que te decía recién, un delito sexual no se puede investigar como un robo o como un homicidio, porque es distinto. Claro. El testimonio del niño cuando se produce hay que cuidarlo como una prueba material. Y todos quienes intervengan con el niño ojalá tengan expertise en la materia, cosa que lamentablemente acá no siempre sucede. Ahora, hay un hecho mediático, un hecho coyuntural que motiva en gran parte, diría yo, esta reacción, y es lo que pasó con esta chiquita de apenas un par de años, con Ámbar. Sí. Ese es apenas un reflejo de una sociedad bastante victimizada por el abuso sexual. Es decir, ¿ocurre con frecuencia? Mira, lamentablemente el caso de Ámbar no ha sido el único en este último tiempo. Y claro, hemos avanzado en discusión, hemos avanzado en el diagnóstico, pero estamos al debe en medidas concretas. Por eso que consideramos importante esta propuesta de legislación, y también consideramos importante, por ejemplo, el nombramiento de una defensora de la infancia, que también es una medida bien importante y también nos pone como un país pionero dentro de Latinoamérica en este sentido. Entonces yo creo que estamos haciendo cosas, pero es importante que nos quedemos ahí y sigamos con el proceso, entendiendo que una problemática que puede impactar a la infancia es el abuso sexual, pero también hay otras, que es bueno no invisibilizarlas. Es cierto. Ahora, doctora Salinas, decía usted hace un rato que hay un fenómeno bastante particular y preocupante, y es que en la mayoría de los casos se logra encontrar en las investigaciones que el abusador del niño está en su círculo más cercano, en su núcleo más cercano. Exacto. Algo que no se aparta, por ejemplo, de lo que pasa en Colombia, que se lo comparto, es similar. Entonces las investigaciones terminan concluyendo que eran personas muy cercanas a su más estrecho núcleo. Eso nos podría llevar a hacer una reflexión de una descomposición social, de una falta de integridad en la familia. Se lo quiero plantear allí, y le pido que usted nos aguarde porque se nos ha venido encima una pausa muy corta, una pausa comercial, y me gustaría que habláramos de ese tema, doctora Salinas, ¿le parece? Sí, me parece, yo espero, no te preocupes. Gracias, doctora. Volvemos con una charla muy interesante y le agradezco por esperarnos, doctora Salinas. Estamos de vuelta y le dejamos planteado un interrogante. ¿Qué pasa? ¿Por qué encontramos ese fenómeno tan particular en los casos de abuso contra niños? Y es que en la mayoría de los casos el abusador está en su más estrecho círculo familiar. ¿Hay allí una descomposición de ese núcleo familiar? ¿Cómo lo podríamos leer? Mira, yo creo que esto lamentablemente es propio de la fenomenología del delito. Yo me imagino que la realidad no es muy distinta en los diferentes países. Ahora, acá específicamente en Chile, y quizás pasa lo mismo allá, el tema tiene que ver con muchos niveles. Por ejemplo, con temas relacionados con vivienda. Hay espacios que son muy pequeños, las familias viven hacinadas, entonces los niños se ven enfrentados a tener que dormir con los padres en edades en que ya no debieran dormir con ellos. Eso por un lado. Hay también una falta de educación sexual a los niños y a los padres, porque en el fondo nadie les enseña a los padres cómo abordar el tema con los hijos tampoco. Entonces un niño a veces ni siquiera tiene la capacidad de darse cuenta qué es lo que es un abuso o qué es lo que constituye una transgresión, por ejemplo. Y también, creo yo, algo y un tema que nos ha afectado bastante últimamente es el manejo de las redes sociales y la falta de control que también hay de parte de los adultos en relación a cómo los niños pueden tener libre acceso a distintos medios
sin tener el entendimiento suficiente para ingresar a ciertas páginas o material audiovisual, por ejemplo. Entonces ahí yo diría que en términos básicos esos son temas principales y eso, algunos tienen que ver con nivel socioeconómico, pero otros, por ejemplo, cuando yo te hablo de falta de educación, en educación sexual, el tema de las redes sociales, el que los padres se ven tensionados y exigidos en términos de la habilidad, teniendo a veces muy poco tiempo para poder darle a sus hijos, eso pasa en los distintos estratos sociales acá. Entiendo. Entonces, claro, ahí es donde el niño queda vulnerable a que personas cercanas a su familia o dentro de la misma familia pasen estas cosas, ¿verdad? Que sea transgredido, que sea abusado, y muchas veces la tardanza con contar tiene que ver con que el niño no se da cuenta de lo que está viviendo. Sobre todo cuando son muy pequeñitos, piensan que lo que le está pasando es lo que le pasa a todos los niños. Lo ven como si fuera algo natural o normal. Exacto, ¿no? por ejemplo, a mí me ha tocado ver varios casos donde estamos hablando de abuso sexual crónico, en donde se mantiene por mucho tiempo y la víctima lo que señala es que se dio cuenta de que se trataba de un abuso cuando en el colegio tuvo la primera clase de educación sexual y cuando empezó a darse cuenta que Increíble. los papás de sus compañeras no le expresaban el cariño de esta manera. Increíble, increíble. Entonces la pregunta es ¿cómo esto puede darse a los 12 años? Yo creo que ahí también el sistema educativo, el sistema de salud y la política pública en general tiene algo que hacer para que los niños vayan desarrollando herramientas también acorde a los tiempos que estamos viviendo. Claro, tiene que ser un tema de formación desde la primera infancia. Pues doctora Salinas, le agradezco, qué tema tan interesante este. Nos parece, y por eso la quisimos llamar y tratar el tema desde Colombia, nos parece muy interesante la iniciativa que se está tomando en Chile, esto de la Defensoría de la Infancia también me parece supremamente oportuno, ojalá lo copiaran otros gobiernos, lo bueno hay que copiarlo, así que muchas gracias doctora Salinas, esperemos que el proyecto avance en el Congreso y se vuelva ley prontamente. Sí, yo también espero eso y les doy muchas gracias por querer conversar conmigo y por haberme invitado a compartir también la experiencia nuestra. Bien, muchas gracias, la doctora Ana María Salinas, directora del Servicio de Psicología Integral de la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile.